Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a empezar con el número 4 de la asignatura Higiene Industrial 2, la cual tiene una componente ya de trabajo. En sí, vamos a empezar a ver dos protocolos que se desarrollan y se deben implementar siempre y cuando tengamos y cumplamos estos requerimientos que establece la misma normativa legal vigente. Uno de estos es el protocolo de exposición ocupacional a ruido PREXO, definido y desarrollado por el Ministerio de Salud. El otro protocolo que vamos a trabajar también en esta unidad corresponde a PNESI, que es el Plan Nacional de la Erradicación de la Sífilis. Ahora, ¿qué es el protocolo de exposición ocupacional PREXO? Bueno, es un protocolo que entrega directrices para el desarrollo de programas de vigilancia de los ambientes de trabajo y de la salud de los trabajadores expuestos al agente ruido. Su finalidad es aumentar la población con exposición controlada, mejorar la eficiencia y oportunidad de las medidas de control en lugares de trabajo y disponer de procedimientos que permitan detectar precozmente los trabajadores con problemas en su audición debido a la exposición ocupacional a ruido. Si ustedes se dan cuenta, acá dentro de lo que es el protocolo en sí, habla algo bien importante: programas de vigilancia del ambiente de trabajo y de la salud. Recordemos, como hemos visto ya en las unidades anteriores, cuando uno habla de la evaluación higiénica, esta siempre debe desarrollarse en dos ámbitos: en el ambiente de trabajo y en el trabajo. Ahora, ¿qué es la hipoacusia? Porque hay que preguntarnos por qué la hipoacusia o la exposición ocupacional de ruido tiene un protocolo en sí y no se trabaja como algo aislado, sino que se trabaja ya en base a una metodología de trabajo que lo acabamos de desarrollar el día de hoy. La hipoacusia, bueno, el ruido mata las células nerviosas ciliadas que se encuentran en la cóclea, ¿ya? Al producirse la hipoacusia sensorio-neural, esta condición es permanente e irreversible. Ahora, si nos damos cuenta, acá tenemos células vivas y acá células muertas. O sea, hay una diferencia entre estas, ¿ya? Lo importante es detener o controlar los distintos agentes de riesgo, o en este caso el agente de riesgo ruido, para que esta condición no llegue o no se desarrolle, ¿ya? Y tratar de mantener esto en este estado, que es lo principal. Ahora, Trexor en la práctica va a trabajar siempre con los artículos 70 al 82, perdón, del Decreto Supremo 594, en el decreto que hemos estado desarrollando algunos aspectos dentro de las asignaturas. Ahora, lo principal de Trexor, que implica un instructivo para la aplicación del Decreto 594, que es para la gente ruido, guía para la selección y control del EPA, el elemento de protección auditiva, y la guía preventiva para los trabajadores expuestos a ruido, además de la guía para la mantención y calibración de la instrumentación, en este caso asociada a la medición del agente ruido. Ahora, dentro de los objetivos que establece el mismo protocolo, tenemos un propósito, que es contribuir a disminuir la incidencia de prevalencia de hipoacusia ocupacional, y cómo estableciendo criterios comunes sobre el concepto de exposición para efectuar el seguimiento y establecer los procesos de acciones preventivas sanitarias. Ahora, ¿cuándo entró en vigencia Prexor? El Prexor constituye la norma técnica número 125 aprobada por el Decreto Supremo 029, en este caso un decreto exento, vigente a partir del 26 de noviembre de 2011, actualizado por el decreto número 1052 del 14 de octubre de 2013. Ahora, muchas veces nace a veces una pregunta de por qué se genera un cuerpo externo y no se hace una modificación en sí de un decreto. ¿Ya? Hay que entender a veces que la modificación de un decreto supone, y realmente es así, procesos largos, no procesos tan cortos. Entonces, mediante esta norma técnica, se puede agilizar en un tema como es Prexor, ¿ya? Para que también lo tengamos bien claro, ¿ya? O sea, la misma ley a veces tiene como algunas complicaciones o demora en poder actualizarse, pero sin embargo la misma ley también muestra y genera ciertas instancias y actividades para poder agilizar o generar herramientas preventivas, como es esta. Ahora, al Prexor se incorpora el concepto de criterio de acción, que corresponde a un valor preventivo que, si es accedido a la empresa, debería implementar medidas de control de ruido inmediatas, destinadas a disminuir la exposición ocupacional a ruido de los trabajadores, como también para gestionar el programa de vigilancia de la salud. El criterio de acción contempla los siguientes indicadores, en este caso dosis de acción
o nivel de acción. Ahora, la dosis de acción igual a 0,5, 50%, este valor corresponde a la mitad de la dosis de ruido máxima establecida por el mismo decreto supremo 594. Ahora, la dosis hace referencia a 1. O sea, hay una forma de poder calcular la dosis de exposición que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ya? Yo creo que la vamos a ver en la tercera tanda de la unidad, ¿ya? Para que veamos cómo se puede hacer esto. En todo caso es algo muy sencillo. El calcular dosis de manera manual muchas veces nos sirve para poder tener una estimación más real de cuánto es lo que está expuesto el trabajador. Ahora es un proceso muy sencillo. Hay que tener ciertos datos, pero aún así es sencillo. Ahora, nivel de acción igual a 82 decibeles A, en este caso el cuadrante audible. Este valor es equivalente a una dosis de ruido de 0,5 o 50% por un tiempo efectivo de exposición diario de 8 horas. Y el nivel de acción para ruido impulsivo, 135 decibeles continuo pico. Recuerden que los impulsivos también tienen que tener esta calibración, perdón, el instrumento. Ahora, 82 decibeles. Y acá tenemos que empieza a aparecer el concepto de nivel de acción. Y ahí uno empieza a hacerse varias preguntas, porque yo a ustedes en clase le he comentado que cuando estamos sobre 80 decibeles, esto que está trabajando con un protocolo Prexor, pero acá aparece 82, y también que si yo puedo estar trabajando hasta 85 decibeles sin mi equipo o mi elemento de protección personal. Entonces acá uno empieza a decir, pero ¿qué pasa con esto? ¿Ya? Me gustaría que pudiésemos trabajar este concepto en clase, ya que me lo preguntaran de frente, no mañana cuando empiece a explicar algunos elementos, partimos también explicando esto. Ahora, plazos para la implementación de medidas de control según Prexor. Y acá tenemos que tener bien claro, las medidas de control las va siempre a recomendar el organismo administrador de la ley, ya sea cualquiera de las 4 mutualidades que existen. Y eso es así, no tiene otra vista. Sin embargo, es importante que cuando se nos recomienden o veamos las medidas de control, estas sean bien conversadas con el organismo administrador. Ya, recordemos que hay ciertas implicancias a la hora del concepto de prescripción, porque la mutualidad nos prescriba el realizar una actividad. Ya que esto es bien que tenerlo bien claro. Ahora, se establece una periodicidad o plazo para la implementación de soluciones de control de ruido de la empresa, en función de la dosis de ruido diarias obtenidas en la evaluación cuantitativa de acuerdo a letra periodicidad para las evaluaciones ambientales será de 3 años para aquellas personas cuya dosis de ruido debe ser menor a la acción de 0,5 y plazo máximo de 1 año para implementar medidas de control si la dosis de ruido diaria se encuentra entre 0,5 y 10. ¿Ya? O sea, hay que tener también que en realidad el 0,5 va a ser el plazo que nosotros tengamos. Quizás vamos a tener plazos de hasta 3 años o menos de 1 año. ¿Ya? Ahora, independiente de que nosotros tengamos que hacer caso también a esto, viene también lo que estipula el mismo decreto supremo 594, artículo 37. Cuando se van superando los valores para las jornadas de trabajo o los valores representativos de medición tanto agentes físicos como químicos, deberemos empezar a aplicar acciones inmediatas en la fuente del ruido, en este caso su origen. Por lo tanto, también tenemos que darnos cuenta que independiente que esté esto, también nosotros tenemos que dar cumplimiento a lo que establece el Decreto Supremo 594. Ahora, plazo máximo de 6 meses para implementar medidas de control si la dosis de ruido diaria resulta sobre el valor de 10. O se constata que la presencia de ruido impulsivo de magnitud mayor a 135 decibeles CPIC, ¿ya? O sea, en este caso continuo. En caso que se compruebe que no se efectuó ninguna gestión respecto al riesgo, el organismo administrador de la ley deberá informar de dicha situación a la autoridad sanitaria regional que corresponda, y si no se debe reevaluar la condición de exposición, plazo que se inicia en la fecha de entrega de evaluación cuantitativa, que a su vez tiene un plazo de entrega de 30 días luego de efectuar las mediciones ambientales. ¿Ya? O sea, acá también nos define, claro, una responsabilidad que ya tiene clara la misma ley en sí, pero también entrega un plazo bien importante a la hora de empezar como a entender si el organismo administrador también tiene que cumplir con nosotros. O sea, hay un tema que es cuando se hace como el contacto con la mutualidad,
para que ella empiece, se converse el tema, realmente le damos si está presente la gente, en qué magnitud está presente, se haga un screening y empecemos a trabajar con la primera etapa, una etapa cualitativa, para las cualidades. Ya teniendo la cualitativa, o en el fondo dónde vamos a medir, cuáles son las características importantes a considerar para las mediciones, tenemos que empezar a trabajar haciendo la medición en sí, que es la cuantitativa. Ahora, para hacer la cuantitativa, ya hay el mismo protocolo establece un tiempo. Sin embargo, una vez que te hagan las mediciones cuantitativas, hay 30 días para que te entreguen las mediciones. ¿Ya? Para que también tenerlo bien claro al evento. En cuanto a la difusión, Prexor debe ser difundido y conocido al interior de las empresas, en los distintos niveles jerárquicos, tales como empleadores, trabajadores en general, expertos en prevención de riesgo, miembros del comité paritario de las empresas, dirigentes sindicales. La difusión de Prexor debe quedar acreditada mediante un acta que indique su realización e incluya a todas las personas que tomaron conocimiento del Prexor, lo cual debe ser remitido a la autoridad sanitaria regional y a la inspección del trabajo correspondiente. Ahora, no nos olvidemos que en ciertos temas de prevención de riesgo y de seguridad, la inspección del trabajo tiene también ciertas facultades. Eso no hay que olvidarlo, ¿ya? Lo más probable es que nos pregunten si se está trabajando el protocolo Prexor o está difundido el protocolo, o se están realizadas las mediciones o están implementadas las medidas de control. Nos pueden hacer todas esas preguntas, ¿ya? Por lo tanto, es importante mantener las evidencias para nosotros poder demostrar que hemos estado haciendo trabajo con respecto a eso. Ahora, enfoque de gestión del riesgo en empresas con presencia de la gente con niveles sobre el criterio de acción. O sea, si estamos teniendo sobre 0,5 de la dosis diaria, o también estamos de frentón trabajando sobre 82 decibeles. Y ahí también tenemos que tener en cuenta eso. Ahora, el sistema de gestión involucra dos aspectos principales: vigilancia ambiental y vigilancia de salud. La vigilancia ambiental implica identificación del peligro, estudio previo, screening, evaluación cuantitativa, medidas de control de ruido, programa de protección auditiva y capacitación. Y la vigilancia de salud implica evaluación de la salud auditiva, rehabilitación auditiva y reeducación profesional. La empresa deberá tener un documento del sistema de gestión escrito o considerar todos los puntos que solicita Prexor en el sistema de gestión de seguridad en el trabajo de la empresa. Además, debe contar con un cronograma de la implementación. Ahora, el estar trabajando con Prexor nos implica que nosotros tengamos que tener desarrollado esto. Tengamos un texto o un sistema que nos muestre esto y un sistema que nos muestre esta otra componente. Y ahí nosotros, al desarrollar la vigilancia ambiental, estamos trabajando a nivel de riesgo completo para poder tenerlo también fácilmente. Ahora, el sistema de gestión que solicita Prexor es una herramienta para la mejora continua de la condición del riesgo. O sea, estamos trabajando las medidas de ingeniería de manera adecuada. Estamos trabajando la administración de manera adecuada con un programa de vigilancia, ya con programas de capacitaciones, programas de entrega de elementos de protección auditiva del EPA, o también programas en el cuales, o actividades que nosotros verifiquemos realmente si el trabajador está utilizando el elemento de protección auditiva. Ojo, no solamente el elemento de protección auditiva, sino también los elementos de protección personal, el famoso EPP. Ahora, lo importante también es entender que Prexor nos incluye una guía técnica para elaborar la elaboración del sistema de gestión para la vigilancia de los trabajadores expuestos ocupacionalmente a ruido. Ahora, el sistema de gestión que solicita Prexor es una herramienta para la mejora continua de la condición de riesgo. Y acá empieza a tener ciertos componentes, como por ejemplo, objetivos, ¿ya? Funciones y responsabilidades en el sistema de gestión. Para esto se debe considerar a lo menos los siguientes cargos similares: gerencia, supervisores, jefaturas intermedias, operaciones, trabajadores propios, contratistas y subcontratistas. La vigilancia ambiental con sus respectivas evaluaciones ambientales detallando características generales del recinto, ubicación y área de influencia de las fuentes de ruido, principales fuentes generadoras de ruido que influyen en el puesto de trabajo evaluado, actividad o tarea que se realiza en el puesto de trabajo, número de trabajadores que realizan la tarea determinada, tiempo asociado a cada tarea para cada trabajador, presencia en ciclo de trabajo y existencia de un posibilidad de exposición por los famosos GES. Se debe identificar en forma clara los trabajadores expuestos, puestos de trabajo y en los que se desempeñan tareas, en las que la presencia de riesgo se debe actualizar. Se debe actualizar la información señalada en el punto C a lo menos cada 6 meses en un trabajo conjunto entre el área de recursos humanos y prevención de riesgos.
y también un mapa de exposición a ruido, riesgo cualitativo y cuantitativo. O sea, si nos damos cuenta, Prexor nos muestra y nos detalla el trabajo que tenemos que hacer desde varios puntos de vista. O sea, lo que hemos estado viendo, por ejemplo, en la unidad 3 de agentes físicos, en cuanto a la medición, también, por ejemplo, lo que hemos visto también en agentes químicos, simplemente que estos son agentes distintos, pero el definir las características con las cualidades hace darnos cuenta de que uno no solamente va a utilizar la materia de vista en una asignatura, sino que uno también va a utilizar estos elementos para poder realizar trabajos en otros contextos. O sea, también hay que entender aquello. Mapa de riesgo cualitativo, un documento de referencia del Instituto de Salud Pública de Chile, ficha de identificación y preguntas críticas, empresa, puesto de trabajo, trabajadores supuestos. ¿Ya? Lo que pasa es que uno lo que debe hacer en este aspecto es tomar un plano de una faena y en el mismo plano de la faena colocar cuáles son las zonas donde hay ruido, ya que eso en el fondo son las cualidades, y después cuando uno ya tiene las mediciones de ruido, en ese mismo plano, las zonas identificadas, colocar donde tenemos las mediciones. Ahora, no existe un documento de referencia de salud pública de Chile. Ahora, los factores clave para un mapa cuantitativo es niveles ambientales que existen en el área de trabajo, categorización de los niveles, visibilidad para los trabajadores y personas que transiten por las áreas de presencia de la gente. ¿Ya? Acá muchas veces también se puede, cuando tenemos este concepto o este párrafo de acá, también se puede explicar cuando tenemos el concepto de riesgo residual. O sea, riesgo residual, desde un punto de vista de gestión de riesgo, aparece cuando nosotros ya aplicamos un control y esa medida de control no ha controlado el riesgo de la manera que nosotros esperamos o que debiera ser. Pero también desde el contexto de Prexor aparece cuando una persona está expuesta a distintos niveles de riesgo en distintas áreas. ¿Ya? Ahora, los mapas de riesgo, tanto cuantitativo como cualitativo, es una metodología española, ¿ya? Que muestra, por ejemplo, dónde tenemos los riesgos, nos va demarcando, y esto nos va colocando también en los distintos lugares. ¿Ya? ¿Para qué? Para que también el trabajador tenga noción un poco más práctica a lo que está expuesto, y que debe estar contando de manera día a día. El sistema de gestión que solicita Prexor es una herramienta para mejorar continua las condiciones de riesgo, ¿ya? Y también empieza a implementar esto. Implementación de vías de control, ingenierías administrativas y elementos de protección cognitiva, WEPA. Y si ustedes se dan cuenta, esto también corresponde a la famosa jerarquía de controles que hemos visto para el caso chileno. Trabajador en vigilancia de salud detallando, puesto de trabajo y tarea que realiza, dosis de ruido diaria que recibe, evaluaciones auditivas y sus periodicidades, audiometría de base, seguimiento, confirmación de ingresos según corresponda, capacitaciones anuales, las que debe contener a lo menos aspecto normativo, generalidad del agente ruido, medidas de control y su eficacia, en este caso las medidas de control ingenieriles, administrativa y protección personal, y efecto de la salud producto de la exposición. Y revisión del programa una vez al año a lo menos. Ahora, si empezamos a ver esto, ya también vamos a tener que nosotros trabajar en paralelo con recursos humanos para ver el tema de las capacitaciones y coordinar los distintos programas de capacitación que debiésemos tener nosotros desarrollados en la empresa a la cual podamos prestar o estamos prestando servicios. Ahora, el enfoque de gestión de riesgo en empresas con presencia de gente sobre el nivel de criterio de acción. La empresa deberá tener un documento de sistema de gestión escrito o considerar todos los puntos que solicita Prexor en el sistema de gestión de soluciones de trabajo de la empresa, además de contar con un cronograma de la implementación. Ahora vamos a empezar a ver un poco lo que corresponde al estudio previo. Lo anterior también, independiente de ser el sistema de gestión en sí, es importante entender que son los distintos elementos de la identificación del peligro. ¿Ya? Y ahora vamos a ver un poquito el estudio previo. El estudio previo, la empresa debe dar información necesaria para las evaluaciones en su estudio previo. Esto se debe solicitar como parte del sistema de gestión que Prexor establece, lo que la empresa debe desarrollar. Ahora, uno también puede, por ejemplo, desarrollar un factor, una matriz, ¿ya? Como la que tenemos acá, que no es algo tan complejo. Las medidas de control de ruido. Una vez que nosotros ya caracterizamos el agente ruido en sí, dónde se origina, cuáles son sus características, entre otros elementos. Se realizaron las mediciones, o sea, yo ya medí
y esa medición se comparó con valor normativo para tener la evaluación ya más concreta, debo trabajar con las medidas de control para poder tener eso claro. Ahora, la jerarquía de control de la gente, tenemos control de ingeniería, administrativo y elemento de protección personal, los cuales van siempre de menor eficiencia, en este caso siendo menos eficaces. Más control, menor control. Pero acá también parte con dos elementos principales, que es la eliminación y sustitución. Nosotros sabemos que la jerarquía de controles tiene una base un poco más amplia, que es elimina un peligro o lo cambio por otro peligro. Pero muchas veces el eliminar un peligro o cambiarlo puede generar distintas dificultades, entendiendo de que no todos los trabajos pueden tener una eliminación o sustitución de sus elementos. Porque en la práctica, si yo hago eso, puedo eliminar el trabajo. Ahora, y si elimino el trabajo, elimino el peligro, no hay nada que controlar, no estamos haciendo lo que debemos hacer en realidad, que es administrar los riesgos. Dentro de los controles de ingeniería tenemos amortiguadores de vibración, encerramientos, barreras, absolución, agitación, silenciadores. Los controles administrativos, rotación de los trabajos, extensión de los breaks o de los recreos, o de los descansos un poquito. Evaluar de aparte un segundo turno, un tercer turno, segregación de las actividades ruidosas y el famoso equipo de protección personal, que en este caso es el EPA. Bueno, el programa de protección auditiva, ¿ya?, viene también dado porque nosotros debemos también mostrar cómo hacemos un control. Ahora, este manual tiene por objetivo entregar a la empresa un formato tipo de un programa de protección auditiva. Se debe acreditar la elaboración e implementación de un programa de protección auditiva que indique los procedimientos técnicos y administrativos para la selección, adquisición, mantención, almacenamiento e inspección de los elementos de protección auditiva, y acreditar mediante el registro escrito la difusión del programa de protección auditiva a todos los trabajadores expuestos a ruido laboral. Ahora, la vigilancia en salud se incluye a todos los trabajadores que estén expuestos a niveles sobre criterio de acción. O sea, si tengo bajo esto y bajo 1 cada 3 años, ¿ya? Y así vamos empezando. O sea, entre menos, más tiempo de audiometría, y entre más exposición al ruido, menor tiempo de audiometría. El trabajador deberá permanecer en vigilancia auditiva el periodo que dure la exposición al ruido en su lugar de trabajo, definiendo los tipos de audiometría, base de seguimiento, confirmación y egreso y para el programa de conservación auditiva, y la periodicidad de las audiometrías. Bueno, las responsabilidades, hay una responsabilidad de la autoridad en sí, que corresponde a lo que es la fiscalización, a las mutualidades, que corresponde en un aspecto a asesorar, realizar, por ejemplo, también las mediciones cuantitativas, la de medición en sí dura, para obtener un valor y luego comparar con valor de referencia. Las empresas, en el sentido de trabajar en conjunto con la mutualidad, solicitar la asesoría, y también cuando la mutualidad se la solicite o le diga, lo haga, mencionen trabajar en Plexor, hacer caso, trabajar en Plexor. ¿Ya? Y los trabajadores participar en el programa de vigilancia, ¿ya? En este caso la vigilancia para el trabajador propiamente tal. Y la empresa también dar todas las facilidades para que el trabajador pueda realizar su trabajo. Y también pueda participar en los distintos elementos, en este caso, para la vigilancia médica. Plexor en sí parte con una primera etapa, que es la identificación y caracterización del peligro de higiene. Luego que es identificar el peligro, diagnóstico y caracterización de riesgo. La segunda etapa es la evaluación del problema, que es un screening y la evaluación cuantitativa. La tercera, que es generar recomendaciones, ingreso de trabajadores expuestos a la vigilancia de salud. 4, incorporar recomendaciones de plan de acción e integración en empresas, ejecución de recomendaciones y verificación y control de recomendaciones. Ya, chiquillos, esto ha sido todo por la clase del día de hoy. Nos vemos en la clase grupal. Que tengan muy buen día. Hasta luego.